Hola, muy buenas, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, como veis en el título vamos a hablar de entrenamiento de fuerza para corredores. Ya vi que me dejasteis bastantes comentarios por ahí, lo iremos viendo. Vamos a ir esperando a que se conecte alguna persona más y a ver cuántos somos más o menos y empezamos en breves, ¿vale? Para los que estáis aquí, que podamos resolver dudas y nada, que sirva para todos sobre todo, ¿vale? En cuanto a si me escucháis bien, me lo podéis decir. Me podéis poner por aquí alguien que lo esté viendo si se me escucha bien o no. Buenas, bienvenidos. Y nada, supongo que se me escuchará bien, ¿no? Que nadie me lo ha puesto por aquí. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Nada, os aviso que estoy un poco con la voz un poco tomada, así que a ver cómo avanza el directo y según cómo vaya avanzando, a lo mejor me voy quedando sin voz, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Igualmente, cualquier pregunta que tengáis por aquí, me las podéis ir dejando, ¿vale? Lo que pasa que si estoy concentrado a lo mejor hablando de algún tema en concreto o lo que sea, pues a lo mejor me lo veo, luego me pierdo, lo que sea, así que si veis que no contesto a eso en concreto, pues me podéis decir exactamente, pues repetir la pregunta o lo que sea. Sí que tengo un poco un guión que he ido haciendo en base a las preguntas que hicisteis. Y son dos puntos bastante importantes para mí del entrenamiento de fuerza para corredores. Y a partir de esos dos puntos van a ir saliendo un montón de temas, porque al final son temas, pues como los temas principales van a ser cómo juntar la fuerza y la carrera, o qué puntos son los más complejos para juntar la fuerza y la carrera, o qué puntos debemos tener en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible. Y luego, por otro lado, el momento de la temporada o cómo debemos entrenar fuerza según el momento de la temporada. Como veis, son puntos que son muy muy amplios porque, por ejemplo, del de cómo debemos entrenar la fuerza según el momento de la temporada, depende mucho, por ejemplo, el número de series, la carga que vamos a utilizar, el peso, el tipo de ejercicio, también las veces por semana que vayamos a entrenar en ese momento de esa temporada. Entonces ese punto es muy amplio y si os parece vamos a empezar por la otra parte, por la parte de cómo deberíamos juntar la fuerza y la carrera de la manera más eficiente posible, ¿vale? Y bueno, para los que vayáis entrando, lo dicho, si tenéis alguna duda en concreto lo podéis ir dejando por aquí. Ya sabéis que un poco el monotema de hoy es el entrenamiento de fuerza para corredores, sobre todo porque quería hablar de esto, porque esta semana tendremos novedades por aquí por el perfil en base al entrenamiento de fuerza para corredores, así que vamos a ir a por ello. Bueno, pues vamos con ello. Como he dicho, lo primero de lo que voy a hablar es de la interferencia que ocurre entre fuerza y carrera, entre carrera y fuerza cuando entrenamos las dos condiciones o entrenamos las dos disciplinas a la vez. ¿Vale? El principal problema que podemos encontrar es que se produzca lo que se llama el fenómeno de interferencia. Tanto que haya una interferencia de la fuerza hacia la carrera, como que haya una interferencia de la carrera hacia la fuerza. Aunque normalmente la que más se ha estudiado es de que hay una interferencia de la carrera o del ejercicio aeróbico, ya sea la bici, la natación, la carrera, a la fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí se ve que influye bastante más, por ejemplo, de una persona que quiere ganar masa muscular, que haga mucho ejercicio aeróbico, va a influir mucho, que a lo mejor una persona que trabaja la fuerza y quiere correr, o quiere correr un maratón, por ejemplo, se ve que influye bastante menos y que de hecho influye positivamente, que es algo que ya sabemos y que yo con eso soy bastante insistente en que debemos entrenar la fuerza y es algo que los estudios nos muestran que mejora el rendimiento. Pero independientemente de que mejore el rendimiento, está claro que vamos a encontrar algunos puntos que se van a juntar, como el otro día me comentabais en las preguntas, en el sentido de que si yo entreno fuerza hoy y mañana voy a correr me noto un poco pesado, por ejemplo, ese es un punto que suele ocurrir, ¿vale? Una excesiva sobrecarga cuando entrenamos la fuerza. En este caso, la mejor solución para eso va a ser sobre todo juntar o separar las actividades entre sí o hacer actividades sin impacto. Esto quiere decir que si yo quiero entrenar fuerza y capacidad aeróbica en un mismo día, lo mejor sería tratar de introducir fuerza y una actividad como la bici. O lo mejor sería hacer fuerza en miembro superior, por ejemplo, algo de trabajo de core o algo que no toque el miembro inferior, que no toque las piernas, e introducir ese entrenamiento en ese mismo día, ¿vale? Eso para las personas que tenéis dudas de hacer esa doble sesión. En el caso de igual de hacer entrenamientos el mismo día, eso es algo que sí que siempre que podamos deberíamos intentar quitarnos un poquito de la cabeza. ¿Por qué? Porque sí que han visto, por ejemplo, en un estudio en 2015 vieron
que las personas que entrenaban fuerza y carrera el mismo día, en cambio, en comparación con esas que entrenaban días alternos, veían que las que entrenaban días alternos podían tener una mejora de casi el doble a nivel de volumen de oxígeno máximo. Y tenemos que tener en cuenta que el volumen de oxígeno máximo, por supuesto, es un indicador de rendimiento para los corredores, ¿vale? Entonces, la principal norma que deberíamos acatar es intentar separar los días de fuerza de los días de carrera siempre que podamos y no hacerlo todo a la vez, porque es seguro que uno esté interfiriendo en el otro. Ese punto es muy importante. Y en cuanto a alternar los días, ¿cómo lo debemos hacer? Pues por supuesto depende, pero sí que debemos valorar cuántos días de entrenamiento tenemos y en qué momento de la temporada estemos, que eso es algo que vamos a entrar a valorar del siguiente apartado cuando termine esta parte de la fuerza más la carrera. Como digo, para los que vais entrando, si tenéis alguna pregunta, pues la podemos dejar por aquí y la resolvemos. ¿Vale? Luego, también importante, ¿qué descanso entre sesiones debemos dejar? Vale, en el caso de que, oye, Javi, mira, es que yo no puedo, o sea, tengo que entrenar algún día la fuerza y la carrera, o incluso hay muchas personas que lo hacen porque sí que estamos en una fase de una preparación de una carrera muy larga y tenemos que meter kilómetros y también queremos meter esa parte de fuerza y entrenamos fuerza y carrera en el mismo día. ¿Qué separación tenemos que ver? O dejar como mínimo 6 horas. Eso lo han visto los estudios. Al final se va a generar una fatiga. O sea, cuando yo entreno fuerza genero una fatiga, cuando yo entreno carrera genero una fatiga, y por lo tanto no es que en 6 horas esa fatiga se mitigue, pero es que en 6 horas no estoy ni siquiera disponible para hacer el próximo entrenamiento a nivel fisiológico. Por lo tanto, eso mínimo 6 horas. ¿Qué sería lo ideal? De 24 horas en adelante. ¿Vale? Eso es lo más importante. Y una vez tengamos en cuenta que lo mejor va a ser alternar días, que en el caso de que metamos sesiones en el mismo día, tendríamos que intentar dejar unas 6 horas hasta 24 horas, lógicamente, que eso ya es un día de diferencia, pues vamos a ver también cuáles son esas actividades que nos van a generar mayor interferencia. ¿Vale? En ese caso sí que me gustaría hacer un pequeño dibujillo, que, bueno, es un dibujo que no es mío, que realmente lo he sacado de un estudio, y al final nos pone que aquí podíamos llamarlo, lo voy a hacer rápidamente, aquí nos dice que están los rodajes, aquí nos dice que está la fuerza sin utilizar muchas cargas, y aquí está el trabajo cerca de VO2 max, perdonad por la letra, ahora lo veréis, y bueno, y el trabajo de fuerza con cargas altas cerca de la repetición máxima, ¿vale? Vale, aquí este es el dibujo que he hecho, que bueno, no se ve muy bien, ¿vale? Vamos a encontrar aquí una zona de interferencia, ¿vale? Esa zona de interferencia se produce cuando trabajamos cerca del VO2 max, ¿vale? Como digo, perdonad por la letra. Por ejemplo, estos serían entrenamientos de series. Y cuando trabajamos la fuerza muy cerca del fallo, por ejemplo, de nuestro fallo muscular, de la repetición máxima, del peso máximo que nosotros podemos desplazar en un ejercicio en concreto. Ahí es donde más se van a encontrar interferencias, ¿vale? Por lo tanto, actividades de tipo de series con entrenamientos de fuerza con altas cargas no va a ser la mejor opción. Aquí que tenemos, he puesto rodajes por resumir, pero tenemos actividades que podrían ser de larga o media duración en las que la intensidad es bastante baja, el que el ritmo es cómodo, por ejemplo, rodajes largos a ritmos cómodos. Y por el otro lado tendríamos las sesiones de fuerza en las que no utilizamos muchas cargas y tampoco metemos muchos ejercicios, no metemos muchas series, por lo tanto el daño muscular y la fatiga a nivel neuromuscular que nos dejan estas sesiones no es tan alta, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que cuanto más nos acerquemos a levantar con más peso, a ver, no solo más peso, no por simplificar, pero cuando más nos acerquemos a entrenamientos que generen un alto daño muscular, más cerca de esa zona de interferencia y más fatiga nos va a dejar, y cuando más nos acerquemos a sesiones más largas y también con más intensidad, que trabajemos a más intensidad corriendo, más cerca de esa zona de interferencia vamos a estar. Y con esas normas, entonces, si no tenéis ninguna duda, que ya sabéis que me la podéis dejar por aquí, iríamos a la parte del momento de la temporada, de cuándo lo preparamos, ¿vale? Tened en cuenta, como digo, que esto es algo que en la sorpresa que tengamos por este perfil, por mi perfil lógicamente, en mi página web, la sorpresa que llevo preparando bastante tiempo, vamos a tener bastante resuelto esto. Ya os comentaré más adelante, os iré anunciando esta semana y lo tendremos esto el miércoles, ¿vale? Pero antes de nada sí quería entrar un poco en el tema del entrenamiento de fuerza para corredores porque me parece interesante, y además el otro día cuando dejé las preguntas me sorprendió porque me dejasteis un montón de dudas y muy relacionadas creo que con lo que estoy comentando. Pero ya sabéis que si tenéis dudas me lo podéis dejar por aquí
sin ningún problema. Entonces, ahora vamos un poco al kit de la cuestión. ¿Cómo planifico yo mi temporada? ¿Cómo planifico yo mis entrenamientos? ¿Cómo puedo introducir la fuerza según la cercanía, por ejemplo, que tenga a un maratón que estoy preparando, por poner un ejemplo? ¿Vale? Entonces, en cuanto al momento de la temporada, ahí ya va a haber muchas más variables. Pero yo diferenciaría en cuanto a la fuerza, dos. Está claro que muchos de nosotros al final no tenemos una amplia experiencia entrenando fuerza. Mucha gente que comienza, por ejemplo, a entrenar conmigo, a prepararse retos como maratones o medias maratones, están empezando a entrenar fuerza por primera vez y claramente esas personas no tienen unos rangos de fuerza que podríamos considerar normales u óptimos para enfrentarse, por ejemplo, a una maratón. Entonces, esa ganancia, al principio sobre todo, de esa fuerza, se tiene que hacer trabajando más cerca del fallo muscular, trabajando más cerca de nuestro máximo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que tenemos que empezar a levantar el peso al principio? No, al principio vamos a seguir este dibujo, yo creo que lo he hecho un poquito mejor y esto es algo que, como os digo, que en el proyecto que llevo trabajando, que anunciaré el miércoles, es algo que he intentado plasmar mucho y creo que es muy importante, ¿vale? Si nos acercamos aquí, voy a ver que se vea, ¿vale? Aquí vemos una pequeña pirámide en la que simplemente lo que se muestra es cómo deberíamos avanzar para trabajar la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos al principio la movilidad. Yo tendría que tener unos buenos rangos de movilidad, tendría que tener una movilidad decente para poder avanzar y tener luego una buena estabilidad, hacer un trabajo de estabilidad. A ver, en corredores se puede resumir el trabajo de estabilidad principalmente con un trabajo de core, y no exclusivamente solo el abdomen, sino también trabajar toda la musculatura que involucra a la cadera y que al final se va a manifestar en que seamos también más estables corriendo, pero sobre todo se refiere a la ejecución de los ejercicios, o sea, cómo yo voy a llegar teniendo movilidad, estabilidad, fuerza y por último potencia. Pero esta parte de fuerza es de la que estoy hablando, el hecho de que una persona necesita desarrollar unos rangos de fuerza normales para luego ya hacer levantamientos, a lo mejor con menos peso pero mucho más rápido, extendiendo a la potencia, al desarrollo de potencia, que es lo que nos interesa en carrera. Pero muchas veces hemos oído que lo que necesita el corredor es levantar poco peso y hacerlo muy rápido, y eso es algo que tiene que venir cuando esa persona tiene unos rangos de fuerza normales. ¿Por qué la manía de los rangos de fuerza o unos rangos de fuerza decentes? Porque a nivel de lesiones y de estabilidad en carrera es un factor muy protector. Entonces, en corredores populares, vale, está muy bien levantar los pesos muy rápido, intentar correr muy rápido y mejorar mucho los ritmos, pero es un poco como empezar la casa por el tejado. Si ahora habéis visto es empezar la pirámide por aquí directamente, y las pirámides, pues lógicamente las podemos, si quieres escalar esa pirámide, lo vas a tener que hacer desde aquí abajo. Lo vas a tener que hacer desde el trabajo de movilidad, desde el trabajo de estabilidad, desde el trabajo de fuerza y luego desde el trabajo o el desarrollo de la potencia. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos dividir el momento de la temporada? Yo no me centraría tanto en el momento de la temporada, ya sabéis que yo me dedico principalmente a entrenar a corredores populares, entonces creo que esa fase de construcción de fuerza debemos realizarla, sí o sí. Entonces, ¿cómo podemos organizar esa parte de construcción de fuerza? Claramente, esa persona primero tiene que pasar por esa base de movilidad, de estabilidad, tiene que aprender las técnicas de los ejercicios y saber realizarlas bien, y necesitaría empezar a trabajar en rangos más cercanos al 80, al 90% de la repetición máxima que podría hacer. La repetición máxima es al final es una variable que utilizamos los entrenadores para medir. Sí que es cierto que, por ejemplo, entrenando en casa con gomas o bandas elásticas es difícil hacer una repetición máxima, pero con esto quiero decir que los ejercicios tienen que ser ejecutados de una manera que cada ejercicio, cada uno de ellos, si hago 8 series, tienen que ser intensas, 8 repeticiones, tienen que ser intensas esas 8 repeticiones. Son las que tienen que ser intensas, y cuando acabe el ejercicio, en esa serie en concreto, el descanso, por ejemplo, que tengo luego, debería ser merecido y debería haber dicho, en esta simple serie de esta sentadilla, he cogido una kettlebell de X kilos y he notado que he trabajado. ¿Vale? Con eso ya, a nivel usuario, tenemos bastante. ¿Vale? Con eso ya tenemos bastante. Y sobre todo, como digo, asegurando también que sabemos hacer perfectamente las técnicas de los ejercicios. A medida que vayamos trabajando más o menos entre el 75, 80 hasta el 90%, sí que iremos teniendo un estímulo más de fuerza, más de hipertrofia, que se llama desarrollo muscular, ¿vale? Pero que es cierto que ahí la hipertrofia, que mucha gente dice, me voy a poner muy grande cuando empieza a trabajar fuerza, es difícil que un corredor, por ejemplo, que prepara un maratón, que tiene un gasto calórico alto, debido a todas las sesiones de carrera que está haciendo, desarrolle una masa muscular y que eso le vaya a generar problemas en carrera. Es bastante complicado, o sea, tendría casi que dejar de correr. Entonces, esa parte es muy importante para ganar esos rangos de fuerza.
Y eso se puede hacer en momentos de la temporada en los que a lo mejor no estamos preparando una maratón, que también creo que eso es importante, que a lo mejor hay muchos corredores que lo que tienen son muchos retos muy seguidos y no dejan a lo mejor una preparación esos 2 meses de decir, ahora voy a construir la fuerza, ahora voy a trabajar en esto que, o no en la fuerza, voy a trabajar porque tuve problemas de tendón de Aquiles y ahora voy a tratar de solucionar eso. Eso es importante también dejar a lo largo del año un par de meses muertos en los que trabajar bastante más estas capacidades para que luego cuando demos el pistoletazo de salida para carreras como una maratón, podamos prepararlos bien y la parte de fuerza, por ejemplo, la tengamos asegurada. Entonces eso me parece una buena alternativa y yo, por ejemplo, sí suelo realizarlo y decir, vale, ahora me voy a enfocar 1 mes o 2 más en el trabajo de fuerza, porque sé que eso luego son frutos que voy a recoger. Entonces, una vez tengamos esa parte más enfocada en el desarrollo de fuerza y hayamos cumplido con ello, sí que cuando estemos preparando o nos centremos en los kilómetros, nos centremos más en los kilómetros no en los kilómetros, nos centremos más en el entrenamiento de carrera, podamos bajar un poquito más ese entrenamiento de fuerza a nivel de carga, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos deja Oliver una pregunta, ¿cuánta carga aproximada debe llevar la repetición máxima para pasar a entrenar la potencia? Ahí depende, sí que hay lo más lógico para entrenar la potencia deberíamos estar entrenando con un encoder, ¿vale? Si sabéis lo que es un encoder, es un aparato que se pone, pues por ejemplo, en la barra y te mide la velocidad de ejecución. De hecho, hay aplicaciones en vídeo que se pueden utilizar. Si entrenáis en gimnasio es muy útil. En casa, como digo, pues hay veces que hay que hacer un poco malabares, se hace lo que puede, pero siempre yo, por ejemplo, con mis deportistas insisto mucho en que los ejercicios se realicen de manera intensa. Entonces, disculpad. ¿Cuánta carga aproximadamente debe llevar la repetición máxima para pasar a entrenar potencia? En torno a un 60, un 50, un 60% de la carga de repetición máxima ya estaría empezando a lo mejor en rangos de potencia. Pero la potencia, el objetivo es desarrollar o desplazar la carga a la máxima velocidad posible. ¿Qué ocurre? ¿Por qué existen estos dispositivos? Porque cuando nos miden que nosotros estamos desplazando la carga, nos están midiendo constantemente cómo hacemos los desplazamientos de la carga y cuando perdemos velocidad de ejecución ya tendríamos que decir a la persona, pare, para por completo porque ya la velocidad ha disminuido y no estamos trabajando ese enfoque de potencia, ¿vale? Entonces, tendríamos como esos 2 puntos clave, la ganancia de fuerza y también, por otro lado, el desarrollo de la potencia. Pero como digo, no vamos a llegar al desarrollo de la potencia si no hemos ganado unos rangos de fuerza normales, ¿vale? Entonces, ese punto es más importante y al menos por mi experiencia trabajando con corredores populares es más importante el punto de desarrollo de la fuerza que realmente el desarrollo de la potencia. O sea, ayudas mucho más a los corredores que a lo mejor no han entrenado nunca, tratando de desarrollar la fuerza y sin preocuparte demasiado porque los desplazamientos sean hiper rápidos y todo, y a nivel de lesiones también ese factor protector se lo estás dando, que realmente centrándote en desplazar los pesos muy muy rápido. Ese punto yo lo tendría bastante en cuenta, ¿vale? Para programar la temporada. Saber que la temporada no puede ser toda igual, no puede ser todo lineal, el entrenamiento no es lineal y debemos focalizar unas capacidades u otras, ¿vale? Y sobre todo, como digo, para mí, al menos ir siguiendo los pasos de esta pirámide es importante, ¿vale? Movilidad, estabilidad, fuerza y desarrollo de la potencia posteriormente. Luego, también es importante y una pregunta que soléis hacer mucho es ¿cuántas veces por semana debería entrenar fuerza? Aquí entra otra vez lo mismo. Cuando yo priorizo el entrenamiento de fuerza y quiero tener un desarrollo de la fuerza, voy a tener irremediablemente que trabajar más veces la fuerza. A mí eso es algo que luego me hace mucha gracia, porque conozco gente que corre 6 veces a la semana, pero cuando le dices que para desarrollar la fuerza necesita entrenar como mínimo alrededor de 3, dice, pero bueno, ¿cómo puede ser? Es que eso es entrenar mucho la fuerza y dejar de correr. Claro, efectivamente, pero es que al igual que para desarrollar o enfrentarte a un maratón tienes que correr X veces o tienes que correr más veces a la semana, como es lógico, para desarrollar la fuerza y cuando buscas un objetivo de fuerza, también tienes que sumar más frecuencia de entrenamiento a nivel de fuerza, ¿vale? Más días de entrenamiento semanal a nivel de fuerza. ¿Cuántas diría? En torno a 2 o 3 para meter un estímulo que incluso nos podría llegar a hacer esa mejora. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una sesión de entrenamiento de fuerza a la semana, son momentos en los que a lo mejor priorizamos los kilómetros. Y aquí aprovecho para meter con calzador algo que me gusta decir. La fuerza no es algo que se debería abandonar, ¿vale? O sea, la fuerza es algo que nos debería acompañar a lo largo de toda la preparación. O sea, no, una semana sin tener entrenamiento de fuerza, hombre, puede pasar, por supuesto, pero yo no la programaría. Sin que hubiera nada, absolutamente nada de fuerza, no estaría tan de acuerdo en programar esa semana. A no ser que fuera por algo muy concreto,
¿vale? Y luego también muy importante, que eso me parece una pregunta muy interesante que me hicieron, que fue cómo saber si estás mejorando con tu entrenamiento de fuerza, ¿vale? Voy a beber un trago de agua que ya la voz se resiente un poco y continúo. Vale. ¿Cómo saber si estás mejorando con tu entrenamiento de fuerza? Pues lo primero que se dice siempre, ¿no? Si no mides, pues no sabemos si vamos a poder mejorar. Hombre, pues esta regla también aplica. Esta regla también aplica al entrenamiento de fuerza y tendría en cuenta que tendría que tener alguna serie de test. Tendría que realizar alguna serie de test para saber primero cuáles son mis debilidades, qué es en lo que yo me tengo que enfocar y a partir de saber cuáles son las debilidades que yo tengo, enfocarme en ellas y esos mismos test que yo he realizado volver a utilizarlos. ¿Vale? Entonces, estos test se pueden hacer de muchas maneras y como digo, yo vuelvo a hacer referencia a esta pirámide que os he enseñado en el sentido de que tenemos que tratar de valorar nuestra movilidad y capacidad de movilidad para saber si tenemos que hacer énfasis en eso también o bastante más, tratar de valorar nuestra capacidad de estabilidad y de nuestra capacidad de fuerza, desarrollo de fuerza. Entonces, con esos tres, si podemos valorar cómo estamos en ese momento en esos 3 puntos, podremos saber hacia dónde tirar con nuestro entrenamiento y por lo tanto, una vez sepamos hacia dónde tirar aproximadamente con nuestro entrenamiento, vamos a saber luego, cuando llevemos, por ejemplo, 3 meses, volver a testar con esos mismos test, ¿vale? Esto es algo igual, el tema de la valoración es algo que en el proyecto que os enseñaré este miércoles es algo que también está incluido y lo he tenido en cuenta para valorarlo, en el sentido de que es muy importante de que tú conozcas, o sea, que tú conozcas cuáles son tus debilidades a la hora de empezar a entrenar la fuerza. Porque muchas veces pensamos a lo mejor que la parte de movilidad la tenemos bien y realmente no la tenemos tan bien, o que la parte de estabilidad, porque por ejemplo aguantamos en una plancha un minuto, en una plancha frontal ya la tenemos bien y a lo mejor no la tenemos tan bien, o incluso que a nivel de técnicas de entrenamiento de fuerza pensamos que sabemos realizarlas y a lo mejor no las realizamos tan bien como deberíamos para conseguir ese desarrollo. Entonces, una vez aquí ya entramos en la maraña de la selección de ejercicios, que eso sí que como digo es una maraña. Yo os voy a dar un ejemplo de cómo me gusta a mí o cuál sería mi rutina de ejercicios ideal de fuerza, que esto lo pongo así entre comillas y pongo más comillas por aquí porque esto es un pecado, o sea, no hay una rutina ideal de fuerza, o sea, ni mucho menos. Pero sí que a mí me gusta poner una estructura, normalmente, excepto en casos muy concretos, pues no suelo poner esta estructura, pero hay una estructura que sí me gusta, que es, cómo no, al final me vais a decir que soy un pesado, es trabajar la movilidad, trabajar la estabilidad con trabajo de core a modo de calentamiento, la movilidad y el trabajo del core y luego meter la sesión principal. ¿Vale? En la sesión principal también os anuncio por aquí que a nivel de la sesión principal y los ejercicios básicos que vamos a tener en cuenta, mañana el nuevo artículo de blog hablará exclusivamente sobre esto, sobre la selección de ejercicios para nuestros entrenamientos de fuerza. Así que también estad atentos porque vienen bastantes novedades relacionadas con la fuerza y en el artículo de blog de mañana también hablaré de esto. Pero si yo tengo la parte de movilidad, tengo la parte de estabilidad, ¿vale? De trabajo más enfocado en el core. Y ahora tengo que empezar a introducir la parte central del entrenamiento de fuerza. O sea, ya eso me ha servido como calentamiento y como entrenamiento porque es un trabajo que es importante para el corredor. Y una vez ya tengo esa parte central, ¿qué puedo introducir ahí? Siempre se habla de los ejercicios básicos, a mí me gusta mucho más hablar de patrones de movimiento, ¿vale? Si buscamos, incluso hasta en internet, si buscamos por patrones de movimiento vamos a encontrar cuáles serían los principales patrones de movimiento y para corredores, principalmente porque son los que ocupan las piernas, serían los dominantes de cadera y los dominantes de rodilla y luego ahí tendríamos algunas modificaciones para hacer sobre todo ejercicios de glúteo, para hacer ejercicios mucho más específicos a nivel, por ejemplo, de glúteo medio o hacer ejercicios, por supuesto, de pie, o sea, del pie, ¿vale? Entonces, los dominantes de cadera, ahí encontraríamos pesos muertos y todos sus derivados, también podremos encontrar bisagras de cadera, ¿vale? Ese ejercicio va a ser muy importante para los corredores, es muy importante para los corredores porque desarrolla o nos ayuda a mejorar nuestra extensión de cadera, que sobre todo se produce en el momento del impulso, o sea, cuando nosotros empujamos el suelo y salimos, en ese momento estamos realizando esa extensión de cadera y la musculatura extensora de la cadera se trabaja sobre todo a partir de los trabajos de dominancia de cadera. A partir de ahí, los dominantes de rodilla
serían más enfocados en todo lo que conocemos como sentadillas, ¿vale? Y ese tipo de ejercicios, ¿vale? Pues aquí cuando digo sentadillas, pues encontraríamos todo lo que es el patrón de sentadilla, el patrón de movimiento del dominante de rodilla, que principalmente se asemeja más, bueno, se asemeja, es la sentadilla, ¿vale? Por ejemplo, que siempre voy a meter una sentadilla en un peso muerto. Como he dicho, siempre vamos a tener diferentes modificaciones. O sea, hay 1000 formas de hacer una sentadilla. Puedo hacer una sentadilla con una kettlebell, puedo hacer una sentadilla con 2 kettlebell, con una sentadilla con una barra posterior o una sentadilla en una pared parado por completo en isométrico, y son estímulos diferentes. Pero sí que es cierto que a mí al menos sí me ayuda para elegir los ejercicios, coger patrones de movimiento y decir, vale, hemos trabajado dominantes de cadera, hemos trabajado dominantes de rodilla y luego vendrían otros ejercicios, como por ejemplo lo que os he comentado, en los que también serían dominantes de cadera, pero por ejemplo un puente de glúteo a lo mejor es más difícil de ver. Si yo estoy tumbado en el suelo y elevo la cadera, ¿vale? Ese ejercicio también sería un dominante de cadera que trabaja la musculatura glútea, ¿vale? Pero ahí sería diferente, o sea, no voy a aprender a hacer un peso muerto y voy a saber hacer perfectamente el puente de glúteo, ¿vale? O sea, que muchas veces como, pues sé hacer la bisagra de cadera o el patrón de movimiento de bisagra de cadera, entonces ya sé hacer ese puente de glúteo. No, ahí hay que diferenciar un poco. Pero ahí metería principalmente ejercicios de pierna. Y luego, ¿qué podríamos introducir? Pues lo que os he dicho, trabajar a lo mejor lo que llamamos muchas veces los entrenadores eslabones débiles, a nivel de necesito más trabajo de pie. Cada vez que voy a correr, la fascia se me resiente, la fascia plantar. Cada vez que tengo problemas, o me dijo el podólogo, yo qué sé, o el fisio me dijo que tenía los dedos en garra, ¿vale? Voy a hacer trabajo de pie porque si no, no lo meto nunca, ¿vale? Ese tipo de ejercicios pues pueden ir bien. Siempre tengo problemas de cintilla iliotibial y me dijeron que era porque no tenía mucha estabilidad y tenía que meter más trabajo de glúteo medio, ejercicios específicos de trabajo del glúteo medio. Y luego, una vez después de esto, y estaréis pensando ya, pero bueno, ¿cuánto tiempo voy a entrenar fuerza? Lo que estoy explicando se mete o se introduce en 1 hora, más o menos, en 1 hora. Eso sí, aprovecho otra vez para hacer un poco el claim, a decir que lo tenía que apuntar. Un entrenamiento de fuerza es un entrenamiento, ¿vale? O sea, eso es importante que quede claro. Un entrenamiento de fuerza es un entrenamiento más, o sea, no es un entrenamiento menos, no estoy dejando de hacer la carrera, tengo que hacerlo rápido y corriendo para luego salir a correr. No, deberíamos plantearlo como un entrenamiento más. Y en el caso de que no lo planteemos así, ya estaríamos teniendo bastantes problemas. O sea, me refiero, si lo planteo medio de broma o no me lo estoy tomando en serio, no voy a tener los beneficios del entrenamiento de fuerza y punto. Y entonces pues diré, o esto no sirve, o y ya está, os diré que no sirve, o que o cualquier cosa, que no lo puedo tener en cuenta, o que no me está, a mí me han mentido, ¿no? Entonces, en este caso es importante tenerlo en cuenta. El entrenamiento de fuerza es igual de válido, que no es lo mismo que el entrenamiento de carrera, por supuesto, solo faltaba, pero el entrenamiento de fuerza cuenta como un entrenamiento. Disculpad. Y bueno, aparte de eso, volvemos un poco al punto donde estaba, ¿vale? Más o menos esto nos llevaría 1 hora, íbamos trabajando ya por ahí el glúteo medio, estamos metiendo alguna cosita de pie y podíamos meter, no siempre tendría que ser por este orden, pero sí que digo los ejercicios que a mí me gusta señalar. Y por supuesto, me gusta meter ejercicios de miembro superior. Vale, miembro superior, igual me ceñiría a los patrones básicos de tracciones, que vendrían a ser pues todos los ejercicios que trabajan sobre todo la parte posterior, ¿vale? Remos, tirones, todo en este sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, también es un trabajo que nos va a aportar salud a largo plazo y no creo que la mayoría, o sea, como digo, principalmente corredores populares, creo que tampoco nos tenemos que volver locos en decir, pues no estoy trabajando nada mi espalda, no estoy trabajando nada mi musculatura del hombro. Creo que también son, bueno, creo no, son articulaciones importantes, son puntos importantes, son estructuras, musculatura importante, grande también en tamaño, que influye también en muchas más cosas, porque recordemos que el músculo es mucho más que algo que enseñar, sino que también tiene un montón de funciones que nos sirven, y trabajarlas, o sea, trabajar la musculatura de todo el cuerpo pues también nos va a servir. Pero a mí que me gusta hacer con los corredores, ceñirme a patrones de movimiento del miembro superior básicos y sobre todo tracciones, y lo que viene siendo empujes, que trabajarían más la parte la parte anterior, ¿vale? Que sería pues sobre todo pectoral, toda esta zona. Igual podríamos meter empujes aquí, que ya estaríamos trabajando más hombro, y podríamos meter pues incluso tracciones aquí y algún ejercicio más para fortalecimiento de escápulas. Eso es importante, que mucha gente también, pues a veces me han llegado personas que tienen problemas con el braceo porque se fatigan mucho, y con un simple protocolo de fortalecimiento de hombros y escápulas eso se ha ido pasando. Entonces también hay muchas cosas ahí que no solo están relacionadas con el propio rendimiento en carrera, sino que también van a estar relacionadas con la prevención de lesiones, o al menos con correr mejor, correr más tranquilo, correr sin que me duela, pues que tenga un poco de sobrecarga en algún punto en el hombro. O sea, también es importante el entrenamiento de fuerza de algunos eslabones para
correr mejor. Básicamente ese punto es importante. Y una vez más o menos hemos ido repasando las series... no, las series no las hemos repasado, que la tenías aquí. ¿Cuántas series? ¿Cuántas series de ejercicios tengo que hacer? Igual, esto... Series y repeticiones, un mundo. Sí que diría que si, como he dicho, para construir fuerza nos tenemos que mantener en torno al 80, al 90% de la carga máxima, no nos debemos ir, no nos podemos estar yendo a, a 20 repeticiones. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, si haces 20 repeticiones es probable que eso no sea tu 85%, por ejemplo, de la carga. ¿Vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí no nos podemos estar yendo a rangos súper largos, grandes de repeticiones. Eso es importante. Y luego, las repeticiones, ¿cómo las podríamos mantener? Cuando queramos trabajar más cerca de la fuerza, aproximadamente, pero sobre todo va a depender más de la carga, pues en torno a 6, 8 repeticiones, incluso en rangos de fuerza máxima se trabaja 5, pero esto sí que también los 6 y 8, si trabajamos con muchas cargas, o sea, si tienes que hacer 4 repeticiones es que tienes una carga muy alta y es probable que esa carga o ese entrenamiento te deje bastante fatiga o daño muscular que los días posteriores no te permita correr tan bien. Entonces, después de más o menos tener un poco en cuenta las repeticiones, a mí aquí siempre me gusta dar el ejemplo que di y lo compartí el otro día porque me parece un índice o un indicador muy interesante. En este caso, ¿qué es el RIR? ¿Vale? El RIR es un concepto que viene del inglés que significa Repetitions in Reserve y significa repeticiones en reserva. Entonces, si yo, primero sí que es verdad que el RIR me está diciendo a cuántas repeticiones me estoy quedando del fallo muscular. O sea, yo hago una sentadilla, cojo una kettlebell de 25 kilos. Estoy aquí, bueno, de 25 no suele ser, pero vale, de 24 kilos. Cojo una kettlebell de 24 kilos y empiezo a hacer sentadillas. Y hago 6 porque digo, es que no puedo más, me están ardiendo los cuádriceps. Y entonces yo ahí te preguntaría, oye, ¿a cuántas te has quedado de ya no poder ni con una más? Y a lo mejor tú me dices 6, ¿vale? Entonces has hecho 6, otras 6 podrías... te habrías, bueno, no, como estabas muy cansado, te habrías quedado a lo mejor a 3 del fallo, ¿no? Podría haber hecho como mucho, Javi, imposible, 2, una más, vale, yo te digo, vale, como podrías haber hecho una más, venga, vamos a hacer más. Y la persona empieza a hacer, sigue, y al final me llega a 17. Ha hecho 11 más de las que yo le había indicado y al final no está midiendo bien estas repeticiones en reserva, no está midiendo bien a cuánto se queda del fallo, no lo está haciendo bien. Esto es importante, a mí me parece una herramienta súper útil si se utiliza de la manera adecuada, en el sentido de que tenemos que tener claro a cuánto me estoy quedando del fallo y no decir, los cuádriceps que me están ardiendo, no puedo más. Y en el fondo dice, pues es que te has quedado a 10. ¿Vale? O sea que muchas veces cuando nos estamos acercando al fallo, o personas que a lo mejor creen que se están acercando al fallo, es porque nunca se han acercado al fallo, ¿vale? Eso que lo tengamos en cuenta, pero sí que me parece un indicador muy muy interesante usar y suele ser bastante fiel en cuanto la persona ya lo está utilizando de manera más asidua. Y por otro lado tendríamos la repetición máxima, que ya hemos hablado de ella, que es en un ejercicio en concreto, una sentadilla, por ejemplo, ¿cuánto peso puedes levantar una vez? Claro, esto, a ver, primero en casa, ¿cómo lo hacemos? Difícil. Luego creo que también hay que ser un poco utilitaristas en el sentido de ir al grano, o sea, no a una persona, a un corredor, porque yo le pongo a hacer test de repeticiones máximas, nada más empezar con él, no le estoy solucionando nada y a lo mejor con darle algunas indicaciones, oye, quédate del fallo a 5 o a 6, intenta estar más cerca, mira estas mancuernas, cómprate estas mancuernas e intenta utilizar un poco más de peso, estás utilizando 12, venga, pues súbete a 20, a ver qué tal, y se sube a 20 y se da cuenta de que era exigente pero que lo podía sacar adelante. Me parece más interesante hacer esas preguntas, por ejemplo, yo a mis deportistas o tú a ti mismo, que realmente hacer test de repeticiones máximas a corredores populares que al final vamos a estar entrenando, como digo, fuerza 2-3 veces por semana, a veces una, o sea que bueno, que también hay un poco la limitación que podemos tener. Y por otro lado, de la mano de las repeticiones y el número, y como digo, el número de repeticiones que nos quedan en reserva, este famoso RIR, también va el número de series. O sea, yo te pauto unas sentadillas, haz sentadilla 4x12, pues los 4 son las series. ¿Cuántas series? Es mucho más duro hacer 5 que 3, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Entonces, lo mismo, si yo estoy priorizando un trabajo de carrera, si yo no quiero que la fuerza me deje un residuo muy grande, que no tenga mucha interferencia, voy a tratar de ceñirme más a series más cortitas, 3 series, algo así, un poquito que sean simplemente un estímulo y no irme a las 5 series. En cambio, cuando quiera
generar más fuerza, meter más trabajo de fuerza, al final en ese sentido es más simple, más volumen, voy a meter más series. Aquí también entra otro factor, no... muchas veces se contabiliza las sesiones de fuerza por cuántas series he hecho en un día. He hecho 20 series en todos los ejercicios que has hecho ese día. Hay que tener en cuenta que, sobre todo para nosotros, a lo mejor tú haces 4 series de una sentadilla y luego haces todo miembro superior y al día siguiente vas a correr tan fresco. El problema es que hay que saber también qué ejercicios están afectando a qué grupos musculares, ¿vale? Y como digo, estos puntos sí que en el proyecto que desvelaré el miércoles lo estoy trabajando y la verdad que me hace bastante ilusión presentarlo, estoy ahí medio nervioso porque creo que puede ayudar bastante en todas estas dudas que genera el entrenamiento de fuerza para corredores. Pero bueno, espero que aquí también os esté dando alguna pincelada de puntos interesantes que podéis aplicar ya, es un poco la idea. Y vamos con una pregunta que han dejado por aquí, luego continuaremos porque hay alguna cosita que sí me gustaría comentar, pero vamos con una pregunta que han dejado por aquí. ¿El día que corres puedes trabajar el tren superior y dejar para los días que no corres el tren inferior para que no interfieran? Sí, ¿vale? De hecho, justo esta hipótesis, o sea, esta pregunta se planteó en un estudio, ¿vale? No sé si lo tengo por aquí, pero sí, o sea, se planteó en un estudio y lo acababa de leer cuando estaba preparando el directo, de que efectivamente se presume de que no interfiere. O sea, de que si yo trabajo pectoral, brazos, la interferencia que va a tener en la carrera no va a ser muy alta, excepto la fatiga que te haya dejado esa sesión. Igualmente yo siempre mantendría, aunque se haga en el mismo día, esa diferencia a lo mejor de 6 horas, más que nada por la fatiga, ¿vale? Porque si quieres meter un trabajo de miembro superior importante, o desarrollo de fuerza, por ejemplo, o incluso de ganancia de masa muscular, si luego metes la carrera, inmediatamente después es probable que estés cansado si la sesión de fuerza, independientemente de que sea miembro superior, la hayas hecho bien. Entonces ese punto, perfecto, lo tenemos en cuenta. Y más o menos hemos repasado un poco las series que deberíamos hacer según el momento de la temporada, la carga que deberíamos también utilizar en base sobre todo a la repetición máxima, al RIR, ¿vale? Las repeticiones que me quedan hasta mi techo con ese peso en concreto, con ese ejercicio en concreto. La repetición es un poco, como digo, siempre moviéndonos en torno a las 6, a las 12, a las 15 repeticiones, pero no yendo a unos umbrales muy altos porque los pesos no van a ser significativos y puedo hacer 30 repeticiones, ¿vale? Y eso de fuerza-resistencia nos lo quitamos de la cabeza. El enfoque que tiene que seguir nuestra fuerza es a mejorar nuestra fuerza aplicada contra el suelo, ¿vale? Que es un concepto que repito mucho y creo que muchos entrenadores también lo repetimos, y es, si yo mejoro mi fuerza, y peso lo mismo, si corriendo solo tengo que desplazar mi peso, si mejoro mi fuerza correré mejor. Correré, o sea, seré más eficiente corriendo. Y esto es algo que es así de básico y es importante tenerlo en cuenta para poder incluir el entrenamiento de fuerza y darle el valor que tiene el entrenamiento de fuerza, o cuando yo mejoro la fuerza como ser humano, cómo puede influir eso luego en todas las actividades que voy a llevar a cabo. ¿Vale? No solo en correr, que obviamente estamos aquí porque queremos correr incluso a larga distancia y a lo mejor es lo más importante para lo que utilizamos el entrenamiento de fuerza, pero es una herramienta o un tipo de entrenamiento que deberíamos utilizar siempre y un montón de gente debería estar utilizándola siempre, ¿vale? Porque los beneficios que se ven, por ejemplo, incluso comparándolo con el ejercicio aeróbico, se podría decir que el ejercicio de fuerza es mejor, ¿vale? Para una persona completamente sana que dice, ¿qué hago? ¿Empezar a correr o empezar a hacer pesas? Pues a la larga es probable que sería mejor que empezar a hacer pesas, aunque los dos obviamente son buenas actividades. Y luego una última pregunta, sí que ya estamos casi acabando, como os digo, podéis dejar comentarios por aquí. Una última pregunta que me gustaría pues hacer bastante énfasis en esta, porque esta sí que me la habéis preguntado en otras preguntas también, que alguna vez que he puesto el cartelito de preguntas, pues que me dejáis por aquí, y que es súper recurrente esta pregunta, que es la de entrenamientos en semanas de competición, ¿vale? Entrenamiento de fuerza en la semana de competición. Aquí yo aplicaría un poco la misma norma que hemos estado comentando con la interferencia con la fuerza. O sea, ¿cómo debo entrenar la fuerza cuántos entrenamientos de fuerza tengo que hacer y cómo deben ser en una semana en la que que es la semana del maratón? Por ejemplo, los que vais a Valencia. No digo nada, esta pregunta creo que es importante. Entonces, primero, si yo voy a dejar, por ejemplo, de entrenar el miércoles, se acabó, o sea, no entreno nada más, ¿vale? ¿Puedo meter esa semana alguna sesión de fuerza? Sí, pero igual priorizaría que no fueran sesiones de fuerza con cargas muy altas, sesiones de fuerza que, como hemos hablado, que nos dejen mucho residuo a nivel de fatiga. Entonces, ese punto, muy interesante, o sea, es una pregunta que es muy interesante, pero se responde así de fácil, en el sentido de intenta, al igual que en las sesiones
en las sesiones de carrera esa semana no te estás pasando, solo estamos controlando un poquito la intensidad, hemos bajado muchísimo el kilometraje en la semana, por ejemplo, del maratón, pues con la fuerza pasa lo mismo. O sea, no hagas el entrenamiento más grande en series que has hecho en toda tu vida y bueno, al final valora un poco qué residuo quieres que te esté dejando ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, nada, como digo, esta pregunta es siempre muy interesante. Sí me gustaría, si no tenéis ninguna pregunta más, lo vamos a ir dejando por aquí y simplemente dejaros el mensaje de que esta semana estéis un poquito atentos porque va a haber bastantes novedades. Es un proyecto en el que llevo trabajando literalmente desde enero, como el que, bueno, gente incluso que me conoces como eso, cuándo lo vas a hacer y ha sido bastante complicado, la verdad, sacarlo adelante, pero bueno, espero que os guste, ya iré poniendo alguna novedad. Como no, está relacionado con el entrenamiento de fuerza para corredores e igualmente sí me gustaría pues estar haciendo este tipo de propuestas como los directos y todo, pues tenerlas un poquito más en cuenta y pues interactuar más con todos vosotros y que también me dejéis vuestras dudas, ¿vale? Así que nada, si no tenéis ninguna duda más, lo vamos a dejar por aquí. Como digo, ha sido un placer, espero haberos ayudado. Este directo seguramente lo subiré el jueves. Voy a ver ahora qué opciones me da Instagram, porque esto con las actualizaciones constantes me tiene un poco loco. Pero lo subiré el jueves y nada, que cualquier cosa por aquí me tenéis, a darle caña al entrenamiento de fuerza, tened en cuenta que es una herramienta hiper demostrada a nivel científico para la mejora del rendimiento en corredores y que si no la estás metiendo hoy en día, simplemente es un error no hacerlo. Así que nada, lo dicho y nos vemos.